Hola, oyentes de Radio Sefarad. Es un gusto volver a contar con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Efectivamente, vamos a colocar hoy otro libro muy interesante en nuestra biblioteca infinita, en nuestro anaquel imaginario de libros de pensamiento y filosofía judía. Y hoy, si hay un filósofo judío casi que hace las veces de sinónimo de filósofo judío, quizás precisamente porque tuvo problemas con el mundo judío circundante, fue Baruch Spinoza. Eh, y no va a ser ni la primera vez que reseñamos un libro sobre Spinoza, ni va a ser la última, pero sí este libro es especial en el sentido que no es un libro que despliegue categorías de la filosofía de Spinoza, ni que explique su pensamiento, ni es una introducción al pensamiento de Spinoza, sino que es un muy original trabajo acerca de cómo la figura de Spinoza, imaginada, mal interpretada, bien interpretada, odiada o elogiada, funcionó en determinado momento de la historia como un revelador, por un lado un revelador de la situación eh, de la comunidad judía y por otra parte como aglutinador, como una suerte de argamasa eh, y figura de autoridad para sostener la idea de la comunidad judía en Europa en un momento de alto peligro que fue un momento más de alto peligro, que fue la República de Weimar que precedió a el asalto del nazismo al poder en Europa. De modo que el libro, que es del profesor David Wertheim y que lleva por título en español La salvación a través de Spinoza, un estudio de la cultura judía en la Alemania de Weimar. Es un estudio, vuelvo sobre lo mismo, sobre la figura de Spinoza como una suerte de, sobre la figura de Spinoza como una suerte de revelador, de índice de la situación de la cultura, el pensamiento e incluso de la vida institucional judía. Concretamente, concretamente, República de Weimar, lo que se suele denominar periodo de entreguerras en Europa, año 1927, se cumplen 250 años de la muerte de Spinoza. El año 27, que es, por supuesto, estamos en los prolegómenos del nazismo, hay, sin embargo, una situación judía en Alemania y en Europa que es vivida, si no de florecimiento, sí de esperanza, basada sobre todo en algunos logros de integración a las respectivas comunidades europeas por parte de la comunidad judía y sobre todo en Alemania. Los 250 años de la muerte de Spinoza, entonces, son de alguna manera festejados, si es que se puede festejar la muerte, digamos, son
no se está festejando la muerte, son tomados como una excusa para recordar a Spinoza y se recuerda el deceso del filósofo con una serie de publicaciones, y esto es lo interesante, una serie de publicaciones que cortan transversalmente las alineaciones ideológicas e institucionales y religiosas y políticas, es decir, periódicos, revistas culturales, editoriales que representan al judaísmo liberal, al judaísmo ortodoxo, al sionismo, a los sectores más asimilacionistas. Sin embargo, todos, salvo algunos que vamos a referirnos en un momento, como Aguda, ven en Spinoza la figura perfecta de el judío brillante, reconocido por el mundo gentil, que tiene una perspectiva que trasciende los marcos de la comunidad judía, pero que al mismo tiempo coloca a un filósofo judío en la primera línea. Y lo que es interesante de este trabajo del profesor Wertheim David es que quizás, además del año 1927, que son los 250 años del fallecimiento de Spinoza, es luego el año 1932, más específicamente noviembre de 1932, cuando la situación toma un cariz más álgido, ¿no? Estamos ya a las puertas, ¿no?, del nazismo, y aquí sí podemos hablar mejor que antes de celebración. 300 años del nacimiento se cumplen del filósofo, de Baruch Spinoza. Y aquí es interesante porque el autor, David Wertheim, muestra cómo desde eh, publicaciones tan diferentes entre sí, como por ejemplo la publicación oficial de la Asociación Central de Ciudadanos Alemanes de Fe Judía, Jüdischen Glaubens, de Fe Judía, eh, en ese año del 32 se publica un dossier todo dedicado este, a Spinoza, ¿no? Esta publicación, para tener una idea, tenía 60.000 suscriptores. El director de esta publicación era Ludwig Hollander, y esta publicación bregaba, sí, por la integración, por la asimilación de lo que ellos llamaban ciudadanos alemanes de fe judía a Alemania, ¿no? Patriotismo, lealtad. Luego estaba el órgano, la revista, que representaba a la comunidad judía en Alemania en su faz de un precoz, un temprano sionismo, donde escribía Martin Buber, donde escribía el filósofo David Baumgart, y esta tenía 20.000 suscriptores. Es interesante acá ver la cantidad de suscriptores para ver cómo cae esta exposición. Bueno, en esta también, en ese mes de noviembre del 32, dedican toda la publicación a Spinoza. O sea, tanto la publicación que responde más a una aspiración de asimilación como aquella que es sionista, dedican igualmente, ¿no? Pero también en el año 1932, la Gemeindeblatt, era la publicación de la sinagoga más grande de Berlín, una perspectiva religiosa, que tenía 90.000 suscriptores, también dedica su número a Spinoza, e incluso la Agudá, que responde más
a una perspectiva ortodoxa, también le dedica Spinoza, esta vez crítico, pero también le dedica Spinoza el número. De todo esto, el autor concluye, colige que como el rol que jugó Spinoza en esta época, ¿no? Como figura, sin importar si reflejaban o no la, entre comillas, verdadera filosofía de Spinoza, acá lo que es importante es la figura de Spinoza, ¿no? De modo que es muy interesante este libro, tiene otra perspectiva sobre Spinoza y también, no quiero dejar de decir, cómo Spinoza empieza a jugar en un momento muy particular, sobre todo en el 32, y hay que atender a la fecha, en relación al mundo cristiano, al mundo de las naciones, al mundo gentil. El texto, dije, lo editó la editorial Brill en el 2011. El autor, el profesor David Bertain, es el director del Instituto Menacé Ben Israel eh, para, para los estudios culturales judíos con sede en Ámsterdam y es un libro que tiene aproximadamente 200 y pico de páginas. Así que recomendamos especialmente su lectura. Bueno, con esta lectura que nos da esta dimensión a través de la historia de la figura de Spinoza, nos despedimos por esta ocasión y hasta la próxima. Muchas gracias por atendernos como siempre. A ti, Jorge.